habéis visto, y como supongo que sabéis, estamos dentro de una industria que se va a doblar en los próximos 4 años. Entonces, el reto que para mí tenemos, el reto que tenemos en España, el reto que tenéis en Aragón es qué parte de ese crecimiento se va a quedar en casa. Porque la verdad es que los empleos se van a generar. Antes, uno de los que hablaba antes que yo explicaba que hay 9.000 empleos en España. Hay 40.000 en UK. Probablemente voy a empezar por AEBI. AEBI es la principal organización del mercado de videojuegos. Representamos toda la cadena de valor del videojuego. Empezamos por los desarrolladores, los publishers o lo que son editores. Estamos también integrando los eSports, integramos a los retailers también. Es decir, integramos toda la cadena de valor y y una de las cosas que yo hago también es, soy miembro del board en ISFE, que es el board europeo, el board en Bruselas. Entonces, como tales, estamos muy integrados dentro de lo que es el mercado europeo, por una razón muy sencilla, es el mercado digital europeo, que es donde el videojuego tiende a ir, es el mayor mercado que hay ahora mismo en el mundo. Dentro de poco China, nos dicen que dentro de un poquito más India, van a sobrepasarnos, pero hoy por hoy este mercado es el mayor del mundo. Defender que estando dentro de este mercado es donde se genera riqueza, que todos los retos que tiene la industria definidas para un mercado tan grande, es donde se generan oportunidades, es una de las cosas que yo creo que es más interesantes dentro de AEBI, ¿vale? Pues hoy quería hablar un poquito de lo que es la Asociación Española del Videojuego, lo que es el sector en España y en el mundo, y ya hemos cogido lo que son las 3 o 4 cosas que son más yo creo, más urgentes o más bollantes, lo que estamos oyendo todos más, ¿no? ¿Qué son los eSports? ¿Qué son las loot boxes? Y bueno, ¿cuáles son los retos de transformación que tiene el sector, ¿no? Y cómo estamos acercándonos o cómo estamos teniendo ahora ya una relación muy superior a todo lo que es el tradicional sector del videojuego para conseguir generar un tejido industrial. Para mí, uno de los retos que tiene España es la generación de tejido industrial. Es decir, tenemos talento, sois universitarios, tenéis formación, pero nos falta ese tejido industrial que sea capaz de convertir ese talento y esa formación en industria. Y yo creo que esto es lo que sí que hay ciertos países en Europa que lo tienen un poquito más avanzado que nosotros, y creo que estos foros deben de poner encima de la mesa qué cosas son las que debemos de hacer para poder ponernos al mismo nivel que el resto de los países de nuestro entorno. Porque a nivel de creatividad, a nivel de formación y a nivel de costes, estamos muy alineados y somos muy competitivos. Entonces, si aparte de esto somos capaces de hacerlo a nivel empresarial también, bueno, pues como he empezado diciendo, el mercado se va a doblar. O sea, que tener un éxito dentro de un mercado que se dobla, pues es posible, ¿no? La Asociación Española de Videojuegos, como os he comentado antes, aglutina a todos los agentes implicados en la cadena de valor del videojuego. Somos más de 50 miembros. En términos de desarrolladores, pues una cosa que probablemente hay que nombrar es que tenemos desarrolladores que tienen en España más de 900 empleados, son compañías de 900 empleados. Entonces yo creo que bueno, pues ya hay una serie de desarrollo establecido en España. AEBI abarca desde el pequeño indie que tiene la historia del garaje del sector a la multinacional que ha establecido todo su estudio fuera de Japón, que es mi caso. Por ejemplo, Bandai Namco ha cerrado todas las operaciones fuera de Asia y ha abierto un estudio en Barcelona. Bandai Namco, siendo el tercer publisher global de videojuegos, bueno, pues ha hecho una apuesta fuerte por lo que es el mercado europeo y en concreto por el mercado español en este momento. No solamente tenemos desarrolladores, sino que están, como decía, las mayores compañías. Tenemos una relación muy interesante, cada vez más grande con las universidades, que yo creo que es otro de las patas que tenemos que seguir empujando. Y bueno, pues todo lo que son compañías ligadas tanto al mundo de los eSports como al retail. Un poquito lo que es el sector en España, pues bueno, el sector facturó el año pasado un poquito menos de 1.500 millones de euros. Veis que hay una bajada con respecto al año anterior. Esta bajada se debe a una característica del sector de los videojuegos. El sector de los videojuegos es un sector que funciona por campana de Gauss. Entonces tenemos que cada vez que viene un ciclo nuevo de consolas, las consolas anteriores entran en declive. Como supongo que todos los que estáis en esta conferencia sabéis, ayer se anunció la fecha oficial de lanzamiento en España de la PlayStation 5, que es el 19 de noviembre, dentro de 2 meses, y estamos justo antes, en el final del ciclo de la PlayStation 4 y en el principio del ciclo de la PlayStation 5. Microsoft también va a lanzar su nueva consola en octubre, con lo cual estamos justo en el momento de cambio de transición a nuevas consolas. Comparado con otras industrias audiovisuales, bueno, pues como estáis viendo,
el videojuego es ya la opción favorita de entretenimiento de los españoles. Y aquí un poquito por comentaros lo que os decía antes, ¿no? Hay otra circunstancia del videojuego, que es un nativo digital. Es decir, el resto de las industrias audiovisuales y muchas otras industrias están en el cambio tecnológico que significa la digitalización. Están viendo cómo adaptan sus modelos de negocios de hace 50, 100 años o más a esta nueva realidad que a todos nos ha llegado con el teletrabajo, con la digitalización. Bueno, pues el videojuego no tiene esos problemas. El videojuego inmediatamente se ha adaptado, ya tenemos una parte muy importante de la facturación en digital y están conviviendo en una realidad híbrida los videojuegos físicos con los videojuegos en digital, con las descargas, con las suscripciones, con un montón de modelos que van saliendo cada vez más, ¿no? Entonces, una característica del videojuego como esta, yo creo que es una de las cosas que debería ser más atractiva para la gente que está afuera, porque es obvio que no le importa al videojuego o al mercado que haya más cambio en digital o que haya más cambio o menos facturación física. Otro dato de ventas por unidades, para que tengáis un poco pues más o menos claro cuánto se está vendiendo en España, ¿vale? Pero yo creo que esto lo dejo. Y si tenéis algún comentario, por favor, me lo ponéis luego en el chat, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? En cuanto a géneros, que esto sí me parece interesante, acción y aventura es siempre el género dominante. Este chart, si os lo enseñara de otros países de Europa, sería muy similar, muy parecido, y es siempre acción y luego el deporte. Detrás están los RPG, los juegos de rol, luego ya viene aventura, los shooters, los first person shooters, en carreras, es decir, van viniendo más despacio, pero el sector dominante o el género dominante dentro del videojuego siempre es la acción. En cuanto a títulos, pues la lista oficial de los títulos más vendidos en 2019 pues está encabezado por FIFA y por Grand Theft Auto, y en tercer lugar Call of Duty, con una circunstancia que es que FIFA no es solamente el juego más vendido de los lanzados en 2019, sino que el FIFA anterior es el tercero más vendido en 2019. Es decir, es un juego que se está vendiendo durante todo el año y que, como veis, pues está arriba en los charts de una forma pues, francamente impresionante. Y un poquito sobre lo que es el perfil del consumidor. Bueno, pues en España tenemos 15 millones de consumidores habituales, de los cuales un 58% son hombres y un 42% son mujeres. Yo creo que esto desmonta un poquito lo que era la idea inicial de que los consumidores eran los más, eran todos varones, ¿no? Creo que esto no es así, ¿vale? Y creo que queda bien claro pues que cada vez más el segmento que está creciendo es el de mujeres, que crecemos en contenidos, a más crecemos en contenidos, más fácil tenemos el llegar a más segmentos de población y que nos introducimos más en los segmentos de población en los que no estábamos presentes, ¿vale? Y por supuesto, pues hay una pirámide de edad que una vez más es un dato positivo, puesto que los que ya han entrado en los videojuegos permanecen en ellos al tener nuevos contenidos. Otro dato que habéis comentado antes, la media de consumo en España es de 6,7 horas. Esta media es inferior a lo de los países grandes de nuestro entorno, lo cual, en mi opinión, es otro dato positivo. Es decir, todavía hay territorio de crecimiento para conseguir llegar a la media de consumo que tenemos en los países grandes de nuestro entorno. Por lo tanto, el mercado, una vez más, debería de poder subir en términos de consumo. Y no lo tengo aquí, pero en términos de gasto por consumidor también está creciendo. Y también estamos en la misma posición, es decir, estamos por debajo del Reino Unido, Alemania y Francia, pero estamos cerca y somos ya un consumo pues, muy interesante. Lo veréis ahora. Insistimos mucho en los temas de dispositivos y género. En temas de género, como veis, la pirámide es básicamente igual. En términos de dispositivos más utilizados, también son las consolas los que están llevándolo más lejos, son las consolas las más usadas, y luego están los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles siendo el segmento que sin duda alguna más crece en general, pero no este año, como explicaba antes, puesto que viene una nueva generación de consolas. Lo que es el videojuego en el mundo, pues bueno, se facturaron más de 26.000 millones, perdón, 23.000 millones de euros el año pasado. Hay 215 millones de jugadores en Europa, de una población de 364 millones que tengan acceso a Internet. Estos datos son gigantescos, es decir,
Si alguien hace un producto y tiene como público posible 215 millones de personas, dentro de Europa solamente, tienes un mercado que francamente muy pocas otras industrias pueden acceder. A nivel comunitario, Alemania, Francia, Reino Unido, pero Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia, en ese orden, son los mercados mayores, ¿vale? Y otra cosa que yo creo que es muy interesante también es que España vuelve a estar entre los 10 países con mayor facturación del mundo, ¿vale? Esto, bueno, pues no es donde estamos en otras industrias, ¿vale? En cuanto a lo que es la partición geográfica de la industria, pues tenemos por un lado la parte de Asia-Pacífico creciendo, la parte de Norteamérica y la parte de América Latina, ¿vale? Entonces, dentro de Asia-Pacífico, una parte muy importante es China, como he comentado antes. Dentro de Norteamérica, aquí incluimos también Canadá, incluimos, y México, ¿vale? El mercado sigue siendo más grande, el mercado europeo solamente, ¿vale? Y el crecimiento más grande está viniendo siempre por esta parte del mundo, por la parte de Asia y Pacífico, es donde los crecimientos son exponenciales. En cuanto a qué plataformas son las que se usan, bueno, pues tenemos los móviles, como os he dicho antes, las consolas físicas, bueno. Y esto, además, con un comentario más, que el crecimiento no es homogéneo por zonas, es decir, el crecimiento de consolas en India no es muy grande, pero el de portátiles es estratosférico. Entonces, el de móviles, perdón, es estratosférico. Entonces, hay distintas plataformas en las distintas partes del mundo. En cuanto al ranking de países, España es el 9º país más grande del mundo, que yo creo que nos pone, francamente, en una situación muy importante. Los eSports claramente han estado afectados por la situación de confinamiento y la pandemia tan terrible que estamos sufriendo, ¿vale? Cambiándoles el modelo de negocio. Es decir, los eSports, que solían ser o que tenían una fuente de financiación muy importante dentro de lo que era, pues, un teatro o un estadio que se llenaba de gente, y ya estamos hablando de eventos con 90.000 personas presenciales, han cambiado, pero han cambiado a un evento digital que tiene millones de personas presenciándolos. Entonces, este crecimiento, bueno, pues ha supuesto un cambio de modelo de negocio muy rápido, pero no ha supuesto una pérdida de negocio, que es una de las cosas que tiene el videojuego, ¿vale? Yo aquí lo que os he destacado básicamente es la necesidad de puestos de trabajo cualificados. Es un segmento muy especializado, ¿vale? La necesidad también de valores y habilidades personales. A ver, yo un ejemplo que os pondría aquí se hace un concurso del videojuego de Fórmula 1 y lo gana un señor en Londres. Bueno, pues a este señor en Londres le ha fichado una marca, yo no soy muy partidario en estos foros de decir las marcas, que corre en Fórmula 1, para que le haga los simuladores y le haga la simulación de cómo se tienen que correr a los conductores profesionales. Es decir, la interrelación que hay entre lo que es la simulación digital o ficticia y la simulación que necesitan los corredores cada día es más cercana, ¿vale? Y por supuesto, pues deciros que como ha comentado también una persona cuando ha hecho la introducción, ¿no? Estas actividades económicas son muy rentables. Entonces aquí, bueno, pues, la gente que participa en ellos suele participar de los beneficios que se producen, incluidos todos los actores de la cadena de valor. ¿Qué recomendaciones podríamos tener aquí? Pues bueno, hay una parte siempre de crecimiento sostenido, intentar que no se vaya todo el crecimiento hacia una parte de la cadena de valor. Hay una mejora tecnológica. Creemos que ahora con el 5G esto va a estar ya muy sobrepasado, pero bueno, tenemos que verlo. Luego siempre tenemos un tema que es el posicionamiento gubernamental. Nosotros desde AEBI lo que defendemos es una autorregulación, defendemos una regulación alineada con Europa. Estamos ya hablando con Europa para ver cómo podemos tener una sola legislación para un mercado digital único, y lo que nos gustaría es que las autoridades nacionales lo respetaran y lo siguieran también. Y por lo tanto la autorregulación, como pongo más abajo, pues es muy importantísimo. Y luego, como veréis dentro de las medidas de ayudas que estamos haciendo a EBI, los eSports son parte de lo que consideramos estudios de desarrollo y por lo tanto entran dentro de todo lo que son esos programas de subvenciones, esos programas de ayudas fiscales a los de los que EBI está intentando impulsar.
En el mundo los eSports ya son una facturación muy importante también, ¿vale? Y bueno, y siguen creciendo. Solo por curiosidad, para los que estáis metidos, esto no es ninguna sorpresa, pero el juego de referencia siempre es League of Legends, ¿vale? El PvG sería el segundo. Y bueno, pues yo creo que lo que se está viendo aquí es como cada vez más al crecer el mercado se van viendo más y más y más juegos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que estos datos son interesantes también. Casos de éxito, ¿qué querríamos hacer nosotros? Pues mira, yo siempre me fijo mucho en Polonia. Polonia es un país más o menos de la misma población que España, dentro de la Unión Europea, ¿vale? Y que se está constituyendo en una potencia emergente en términos de videojuegos. Luego elaboraré un poquito más sobre lo que son lo que es el estudio más exitoso de Polonia, ¿vale? Pero han conseguido hacer un entorno, han conseguido juntar distintas personas con distintos partes de la industria para hacer eventos internacionales. Y estos eventos internacionales son los que se están convirtiendo en referencia. Esto es una especie de espiral positiva, donde una vez que empiezas a hacerlo, pues cada vez viene más gente internacional, las compañías internacionales te ponen como una de las paradas necesarias en su calendario anual, y al ir generando toda esta espiral, se va produciendo todavía un evento más grande y se va generando toda la riqueza. Más que generarla, se está atrayendo hacia Polonia esta parte de la riqueza, ¿vale? Transformación en lo que son los videojuegos, como os he comentado, vienen las nuevas plataformas. Nintendo Switch ya se ha lanzado, pero viene la Xbox Series X en octubre y la PlayStation 5 en noviembre, con mejoras tecnológicas, con más capacidades, más memoria, con ampliación de lo que es toda la percepción por parte del consumidor, toda la experiencia de juego del consumidor, ¿vale? Para llegar más, para acercarse más a que la experiencia de entretenimiento sea lo más realista, divertida, cercana posible. Lo que es, en cuanto a lo que podría ser el mercado digital, como estamos comentando todo el rato, ¿no? Deciros que el desarrollo del comercio digital, pues bueno, pues es una prioridad de todas las autoridades, yo creo, ¿no? Tanto europeas como españolas. En la parte que a nosotros nos toca, el consumo online ha crecido durante el COVID, ¿vale? Y cualquier desarrollador pequeño tiene la posibilidad de, a través de una plataforma online o de una app, ¿vale?, publicar sus juegos, ¿vale? Y estas apps, que si no son juegos completos, estas apps están enseñando unos datos de crecimiento francamente muy importantes, muy interesantes, ¿vale? En el año 2019 se ha facturado 725 millones de euros y el mercado, bueno, pues está creciendo en el año 2020 por encima del 6% que habéis visto aquí, que estáis viendo aquí, ¿vale? Y luego, en cuanto a modelo de negocio, el que sean plataformas o que sean aplicaciones es algo que es que cambia tan deprisa en este sector que yo no lo veo tan relevante. Yo si estamos hablando con gente que está en la universidad, lo que creo que de verdad debéis de fomentar es la creatividad. Lo que de verdad va a haceros diferentes es el tener una forma nueva de una tecnología, una forma nueva de un contenido y una propiedad intelectual, una forma nueva de hacer las cosas, ¿vale? Y eso es lo que al final llega a más consumidores, en mi opinión. Luego también está la realidad virtual, que es otra fuente de negocio que va a crecer más en los próximos años. Yo creo que todo el mundo, ya hemos visto las películas de ciencia ficción, donde estaremos en las reuniones, y la próxima vez que hago una presentación como esta, pues en lugar de estar hablando como hoy, delante de un ordenador, sin veros, pues probablemente tendré un teatro virtual donde cada uno estaréis sentado, donde podéis hacer preguntas y levantar la mano, y estaremos en un nivel de interactividad superior al que tenemos hoy. Bueno, pues todo esto yo creo que está llegando ya, ¿vale? Y constatar que, bueno, no solamente por entretenimiento, todas estas herramientas tienen aplicaciones en el mundo real, luego, en sanidad, en educación, prácticamente yo diría que en todos los terrenos que se tienen que digitalizar o que tienen que dar entrada a lo que es Big Data, que es las dos grandes palabras para los próximos años, ¿no? Está también la realidad aumentada. Yo no sé si ya todo el mundo se ha olvidado de los Pokémon Go, y de cómo la gente se iba a las fuentes, ¿no?, a buscar uno, o se iba detrás de una carretera a buscar uno, ¿no? Pero yo creo que esto demostró hasta qué punto un entretenimiento era capaz de movilizar, pues, a partes de la sociedad que sinceramente anteriormente no habíamos visto por la calle jugando o persiguiendo videojuegos, ¿no? Como esto
lo que viene, lo que los estudios están preparando, son cosas todavía muchísimo más realistas, todavía muchísimo más divertidas, todavía muchísimo más cercanas a los consumidores. Y ya por pasar al tema más económico, pues ¿qué estamos haciendo desde EBI para impulsar el desarrollo en España? Y son las ayudas, ¿no? Yo os invitaría a que fuerais a la página web de la organización, por favor, de la asociación, y veis ahí en detalle, porque todo esto va actualizándose todos los días, ¿de acuerdo? Lo que queremos demostrar es que AEBI es el canal válido para poder conseguir que toda una serie de desarrolladores pequeños que no están bien estructurados empresarialmente consigan hacer crecer sus negocios. Y para esto hay distintos modelos, ¿vale? El objetivo principal, como os ponemos aquí, es estimular la innovación. Antes, cuando me han introducido, han hablado sobre lo que es el emprendimiento y la innovación y la forma de hacer las cosas distintas. Bueno, pues esto es el ADN del videojuego. Dos personas que se juntan en un garaje porque son capaces de montarse su propia empresa o porque tienen su propio sueño y que quieren tener algún tipo de desarrollo local, pequeño, pero que creen que tienen futuro o que tienen potencial para llevarlo más lejos, ¿vale? Nosotros para esto hacemos una cosa que comentaba esta mañana cuando hablaba con Fran, que aquí en España todavía no se hace mucho, pero que me gustaría invitar a que se hicieran, es lo que llamamos Meet to Match. Meet to Match es lo que se hace en todas las empresas tecnológicas, viene desde California, y yo lo siento si todos lo sabéis y explico cosas que son muy sencillas, pero para los que no lo sepáis, es juntarse en un tiempo determinado. Nosotros solemos poner tiempos de entre un cuarto de hora y media hora para que una persona te presente su proyecto y, bueno, pues si en caso positivo, comprarlo. Es decir, es traer a las personas que compramos videojuegos junto a las que tienen los contenidos para dar una vuelta a cómo va la innovación y cómo va todo el cambio, toda la evolución que se haya podido tener, ¿no? Y estos yo creo que son una base que se tiene que hacer, porque con cada edición nueva que hacemos, por ejemplo la Madrid Games Week, vamos viendo el progreso que se está haciendo. El primer año cuando la hicimos nos dijeron, mirad, tenéis un grupo de creadores francamente de primer clase mundial, pero no entienden bien lo que es un plan de negocio y no entienden bien qué necesidades son las que van a tener que poner encima de la mesa y contratar para sacar adelante su sueño. Ya en el segundo año esto ya era distinto. No, por lo menos los equipos ya sí tienen claro qué es lo que está haciendo cada uno, por lo menos los equipos ya sí tienen una idea clara, aunque todavía tenemos temas con la financiación, con los costes, con los tiempos. Y ya vamos progresando y ya últimamente estamos consiguiendo que varios de estos proyectos consigan publicidad. Entonces yo creo que ese proceso y el conseguir hacerlo a través de este sistema, pues es una de las bases que, por cierto, se están haciendo en todo el resto del mundo, ¿vale? Otro tema candente que está ahora mismo muy encima de la mesa son las cajas de botín, las loot boxes, ¿no? Yo no quiero entrar en temas políticos, ¿no? Yo lo único sí decir, ¿vale? Definir la postura de la industria. Y la postura de la industria es que no creemos que las loot boxes sean juegos de azar, ¿vale? Nosotros no creemos que se deba de regular y establecer una regulación en base a las excepciones, en lugar de en base a la media, ¿no? Porque hoy no tengo tiempo, no os puedo explicar cómo se generaron las cajas de botín, por qué se generaron como microtransacciones, cuál es la diferencia entre una microtransacción y una caja de botín. Lo que sí que queremos defender, y las dos ideas que tenemos básicas que defender, una es que ya se están implementando medidas de protección para los consumidores. Cuando vamos a la Comisión Europea, como os he comentado antes, yo soy miembro del Board Europeo de ISFE desde hace 15 años y cuando vamos para allá, todas las autoridades de la Comisión Europea ponen como un ejemplo de integración en Europa el código PEGI. El único código en su momento, a lo mejor ahora hay más, que era capaz de, para todos los países de Europa, tener una sola clasificación de contenidos. Y esto para un mercado digital es básico. Y hablamos de otras industrias y las otras industrias de contenidos muchas veces no lo tienen y tienen legislaciones nacionales que no están homogenizadas en Europa. Bueno, pues igual que hemos conseguido esto, nosotros quisiéramos conseguir que se hiciera una legislación para regular esto también, que fuera europea y que desde Europa se haga unas normas al final que preserven la unidad del mercado.
¿vale? Y por supuesto, y otra cosa que yo creo que es muy importante es, yo creo que había demostrado que tiene muy importante la protección al consumidor, que es una de las prioridades, la protección al consumidor, y nosotros queremos seguir bueno, pues siendo percibidos como una industria consciente, como una industria preparada y como una industria que quiere, por supuesto, participar en lo que es todas las medidas de protección al consumidor. ¿Cuáles serían los retos de la industria? Yo creo que el principal es conseguir atraer una parte del desarrollo de los videojuegos a España. ¿Vale? El desarrollo internacional, como os he dicho, está creciendo exponencialmente. Yo, si luego tengo tiempo y si alguno me lo preguntáis, os hablo un poquito más de Polonia. Yo os hablo de unos amigos que tengo que se llaman CD Projekt, que os voy a dejar un link de un título que tienen, que vamos a lanzar dentro de 2 meses, que se llama Cyberpunk 2077. Y os quiero hablar de esta compañía porque es una compañía que yo he conocido hace 20 años, que literalmente estaban en un garaje en Varsovia. Y yo los he conocido cuando eran 10. Y hoy es una compañía de 7.000 millones de euros de valor en bolsa. 7.000 millones de euros. O sea, yo creo que esa transición es el ejemplo de que cosas se han hecho bien. Y yo no sé por qué si se han hecho bien en Polonia no se pueden hacer bien aquí. Entonces, creo que es un botón de muestra muy importante. Están dentro de Europa, como he dicho antes, en un país, bueno, pues de población a nivel de total población similar a España, y donde creo que hay todo lo que han hecho durante los últimos años, pues bueno, pues es un ejemplo de cómo se deberían de hacer las cosas, ¿no? También tenemos como reto, pues situarnos en desarrollo muy por encima de como estamos ahora mismo, como he comentado, y esto se hace de 2 formas, también quiero comentároslo. Una es los emprendedores, la iniciativa, el pequeño empresario que tiene una idea brillante y es capaz de sacarla adelante. Y la otra es atraer la inversión internacional, atraer las multinacionales que ven que en España ya hay talento, ya hay formación. Yo creo que son 2 vías que son complementarias. A mí me interesa mucho cuando se montan todos los networks, todos los entornos donde hay gente que es capaz de pivotar entre lo que es el trabajo en una multinacional y el propio proyecto para luego volver a la multinacional. Esto es lo que veo en los países de nuestro entorno. Yo creo que eso es muy, muy importante. El reto de la industria española también es liderar el mercado mundial de eSports. Esto era un objetivo en el que estábamos muy cerca antes de la pandemia. Ahora mismo ya no sabemos cómo vamos a acabar, ¿no? Solo por daros una idea, nosotros teníamos un programa que íbamos a dar a conocer ahora en la Madrid Games Week y una compañía, que no quiero decir nombres, iba a hacer sus semifinales, ni siquiera la final, mundiales, y estábamos hablando de cuál era el estadio que teníamos que coger en Madrid porque el mínimo eran 90.000 personas varios días seguidos. Entonces, este tipo de volúmenes, este tipo de eventos, bueno, pues nosotros yo creo que estamos muy, muy bien posicionados para poderlos llevar adelante, ¿vale? Y luego, por supuesto, como cualquier industria consciente, yo creo que el reto es incorporar a más mujeres a la industria, incorporarlas en todas las posiciones. Creo que esto es una cosa que las compañías grandes ya lo estamos haciendo, pero creo que es algo por lo que tenemos que seguir haciendo actividades y políticas proactivas. Lo que me interesa muchísimo es la visión que han tenido este grupo, ¿no? Son 5 personas los que hacen el board, que son los dueños de la empresa. Y la visión que han tenido sobre cómo teníamos que nosotros desarrollar para conseguir hacer un producto líder mundial, ¿vale? Ese es para mí el principal reto que ellos han tenido. Como os digo, una empresa que vale 7.000 millones, yo no sé cuántas empresas habrá en España que valgan 7.000 millones, ¿vale? Pero no muchas, ¿eh? Y con capacidad de crecimiento, con capacidad de seguir incrementando su valor, ¿vale? Yo creo que de verdad, si tenéis tiempo, pues sería el ejemplo que a mí sí me gustaría que todos viéramos sobre cómo alguien hace las cosas muy bien y cómo consigue pues, triunfar en este sector, ¿no? ¿Quieres tener tu propia empresa, montarte tu propio proyecto con los riesgos que esto implica? ¿O quieres entrar en una multinacional y quieres tener una especialización determinada? Pues para mí son un poquito distintas las dos opciones. Si estás hablando de una multinacional, pues mira, métete en LinkedIn y verás, por ejemplo, una vez más, los puestos que está generando ahora mismo Bandai Namco en Barcelona. ¿Vale? Puestos de trabajo que yo personalmente no tengo muy claro qué son. Porque cuando me hablan
Magician Data Manager. ¿Vale? Pues no tengo muy claro si el rol que están pidiendo es un tradicional gestor de datos o si están esperando algo más. O cuando en lugar de un Office Manager lo que quieren es un Happiness Manager, pues tampoco tengo muy claro si esto es un nombre nuevo para una posición muy antigua o se están cambiando. Y ya más en serio te diría que yo creo que todo el mercado laboral tecnológico está evolucionando de forma que todavía hoy no sabemos cuáles son las posiciones que van a estar vigentes dentro de 5 años. Yo creo que lo que se está demandando, si estás preguntando qué se está demandando más ahora mismo, yo diría que tiene que ser una buena formación, capacidad para poder aprender rápido en un entorno tecnológico que cambia muy deprisa y la experiencia de empezar a desarrollar, empezar en cualquier parte, empezar a hacer cosas en cualquier parte de la cadena de valor. En España los estudios grandes demandan pues, o bien grafistas o bien programadores o bueno, unas posiciones digamos un poquito más tradicionales, pero yo creo que hay un poco de todo. O sea, no tengo una respuesta para ti y decirte, mira, estos son los que se están peleando ahora, porque yo creo que está en un sector en crecimiento, está abriendo un poquito todo el mercado. ¿Vale? Espero haberte respondido. La definición jurídica del videojuego es programa informático, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no somos una obra de música o de literatura o de guión, como pueda ser, sino que somos más bien un programa informático. Y estamos clasificados en la Organización Mundial de Comercio, en las directivas europeas, en España, como una empresa, un sector tecnológico, lo cual yo creo que es más positivo. Eso no significa que no tengamos distintos elementos como puedan tener otras industrias audiovisuales. Uno de ellos, la música. La definición del videojuego, para dejártela un poco así más claro, es la misma que la de un periódico. Un periódico es un conjunto, la obra es el conjunto, ¿de acuerdo? Tú ahí tienes columnistas, tienes redactores, tienes gente que hace distintas, pero la composición del periódico es la obra en sí. Y es ahí donde nosotros nos sentimos más cómodos también en el videojuego, ¿de acuerdo? En cuanto a la coordinación, preguntas de la música, yo sí sé que hay estudios que trabajan con la música desde el principio. O sea, que esto depende un poquito, yo creo, de en qué nivel de proyecto estés. Y si es externo o interno, pues generalmente es externo. Yo no creo que ningún estudio de videojuegos tenga internalizada la orquesta de música, los generadores de la música, los autores, etcétera. Creo que está en nuestras manos. Es decir, el mercado, como te he dicho, en los próximos 5 años el mercado de los videojuegos se va a doblar. De los 20 y tantos mil millones que habéis visto, vas a tener 45. Ya somos la opción favorita de entretenimiento y en el momento en el que los indios todos tengan un móvil y sean capaces de jugar o tengan acceso a poder jugar a un videojuego, en el momento en el que con el 5G tú tengas, no sé cuántos gigas en 3 segundos descargados y tengas la latencia, que es el concepto que es muy importante para nosotros, mucho más rápido, pues el mercado es exponencial. Es decir, estás en un sector donde vas a tener más consumidores, ¿no? Yo no veo a nadie que diga, no sé, nadie deja de leer libros, supongo, nadie deja de ver la televisión, pues yo igual no veo a nadie que cada vez que juegue menos, más bien al contrario, ¿no? Como os he enseñado antes en la pirámide, cada vez más hay ya desde los niños pequeños un mercado y cada vez más va bajando para que cada vez gente más adulta acceda al mercado, ¿vale? Entonces yo creo que el mercado va a crecer. ¿Cómo va a quedar el mercado español? Estamos hablando de desarrollo, imagino, pero vamos, ¿cómo va a quedar el mercado español en esto? Pues bueno, esto es un reto. Es decir, si somos capaces de montar una industria de desarrollo más potente, la tuvimos en los años 80, O sea que si somos capaces de, con todos los cambios tecnológicos, ponernos a la cabeza, pues un poco como te había dicho antes, en lugar de ser los novenos del mundo, podemos aspirar a ser los cuartos o los quintos. En lugar de tener 9.000 empleos, podemos aspirar a tener 40.000 o 50.000. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos menos empleos que los países grandes de nuestro entorno en un mercado que se va a doblar en los próximos 5 años. Yo creo que esa es un poco la aspiración o la cuenta. Se está haciendo una tarea de clasificación a nivel de Europa, de la Comisión Europea. Yo de verdad que
abogo porque se siga esa legislación europea en lugar de tener 27 legislaciones nacionales, una al 100% homologada con la europea, otra al 20, otra al 80 y otra al 50. ¿No? Tú estás en un entorno digital descargándote contenidos, en un entorno de esports digital vas a tener capacidad de compra, venta, de interactuación y es muy difícil, ¿no? Tener una regulación en Francia diferente de la de Portugal y distinta de la de España. Yo creo que esto tiene que hacerse de una forma coordinada. Y luego también abogo por la autorregulación, como os he comentado antes, ¿no? O sea, ¿somos deporte o no somos deporte? ¿Somos una explotación de ciertas características audiovisuales o no lo somos? Yo creo que este debate, es muy bueno tenerlo, ¿vale? Al final, lo que no podemos permitir, en mi opinión, es que interfiera con el crecimiento de la industria. Es decir, es importante saber cómo se trata a los deportistas de élite. Por supuesto que es importantísimo. Es importante saber cuál es el marco jurídico en el que te tienes que mover. Por supuesto, ¿vale? Pero la realidad europea de hoy en día es que marcos jurídicos ya hay, ¿eh? Esto no es el Far West, donde tú no tengas una regulación y nadie sepa qué hacer y no haya... No, disculpa. Aquí toda actividad está pagando su IVA, aquí toda actividad está regulada dentro de unas leyes de consumo, de tratos de comercio, etcétera, 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 ¿vale? Todo se puede mejorar, todo se puede especializar hacia un determinado sector para realzar la capacidad de ese sector de contribuir a la economía, pues tú ya tienes una serie de marcos, ¿vale? Entonces, dentro de eso, yo aspiraría a que desde Europa viniera una regulación y que España se aplicara al 100% esta regulación, que por definición de videojuegos será, pues una parte de esa regulación será responsabilidad europea, otra parte será responsabilidad española, incluso en España es posible que una parte de toda esta regulación sea responsabilidad autonómica, es decir, que tendrá luego, a la hora de aplicarse, distintos interlocutores con los que tendremos que estar hablando. Pero si se hace todo esto, por ejemplo, como se ha hecho con el Código Penal, desde una directriz clara desde Europa, pues yo creo que se contribuye más al crecimiento. Yo entiendo que tú eres de los que han empezado en el garaje, con pocos equipos, con muchos sacrificios, sacando las horas del fin de semana, etcétera, 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 ¿no? Yo espero que en esto se consigan toda una serie de aprendizajes, ¿no? Pero al final tendrás que tomar la decisión de si para poder acabar el videojuego pues necesitas invertir un cierto número de horas que tendrán un cierto número de coste y si para esto necesitas un partner, ya sea un publisher, ya sea un fondo, o si prefieres hipotecar tu casa e intentar sacarlo adelante, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que yo no creo que el tema de hacerlo durante el fin de semana tú solo sea sostenible en el largo plazo, ¿vale? Ojalá saques un juego, ojalá ese juego lo publiques en la Play Store y vendas miles de millones, etcétera, etcétera, pero estas son las excepciones, ¿eh? Y en la Play Store se publican 1000 videojuegos al día. Entonces, cuidado, que cuando entras ahí o tienes alguien que te ayude, o tienes alguien que te apoye, o tienes alguien que ¿sabes? Tienes un programa de marketing, o pensar que vas a salir, ¿sabes? Que vas a tener éxito bueno, pues en base a haberlo terminado y publicado, o bueno, pues es una apuesta que yo considero muy arriesgada, ¿eh? Todo lo que hacen es aumentar el número de consumidores y aumentar el número de horas de consumo. O sea, es verdad que si tú ya no tenías más tiempo, pues bueno, pues dejarás de jugar con tu consola o dejarás de jugar con tu portátil, etcétera. Pero en realidad, cada vez que sale una de estas aplicaciones, lo que estamos viendo es que tenemos más consumidores y más horas de consumo. Luego, al final, revierten en que haya algo de canibalización, un poquito, pero la inmensa mayoría es un incremento de consumo. Los mercados no están copados en el sector, pero ni en desarrollo, ni ni en realidades virtuales aumentadas, ni en los mercados copados no están, de verdad. No hay un... son mercados que están creciendo. También es verdad que hay una realidad que es el COVID, que está afectando todas las formas de crecimiento. A los eSports, como he mencionado antes, sobre todo en todo lo que es la presencia física en eventos, les afecta muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, han tenido a cambio de eso un crecimiento en digital todavía más importante. Entonces, si hay hueco si tú eres una persona que quieres montar un equipo de eSports, bueno, pues cógete un buen equipo, que no te salga muy caro y mira en Aebi cuáles son todas las subvenciones o todas las ayudas que podamos darte para que empieces. Normalmente lo que vas a querer es
entrar en los circuitos internacionales, empezar a entrar en más y más eventos, empezar a entrar, es decir, hacer crecer un poquito la presencia de tu equipo para pues ir ganando en profesionalización. Que la realidad del videojuego va a ser híbrida. Aquí la gente está diciendo que es que no va a haber experiencias de videojuegos porque se van a ir todas a streaming en el momento en que tú tengas 60 gigas en 3 segundos. Bueno, pues a lo mejor, pero yo creo que todavía hay mucha gente a la que le gusta, pues por ejemplo, vuelvo sobre el juego de Cyberpunk. El juego de Cyberpunk son muchísimos gigas, y son más de 120 horas de juego. Y es una experiencia offline. Entonces, yo creo que esto todavía tú lo vas a querer hacer delante de tu PC, delante de tu pantalla, con tu consola nueva generación que te va a dar toda una serie de upgrades que no has tenido anteriormente y no vas a llevarlo a una realidad diferente hoy por hoy. ¿Crecerá el mercado y dejará obsoletas ciertas experiencias de consumo que tenemos hoy? Pues yo no lo sé, pero creo que por ahora convivirán todas. O sea, hablas de videojuego como podrías hablar de un libro, ¿no? O sea, o podrías hablar de cualquier obra en audiovisual, ¿no? Yo, pues, si quieres una analogía con el cine, yo supongo que un lanzamiento de Hollywood no se publicita igual que una película independiente pequeña, que no se publicita igual que una aventura, digamos, que un documental, ¿vale? Entonces, yo lo que, si tú no tienes muchos, a ver, yo mi primer consejo sería que fueras a la escuela y que aprendieras cómo se hace el marketing de un videojuego, ¿vale? Y que de verdad te formaran y que te dijeran, mira, estos son los 5 ejemplos que tenemos, estas son las 7 nuevas o los 7 nuevos redes sociales que están mandando más o las 6 formas de publicitarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no creo que exista una fórmula única, creo que tienes que conocer tu videojuego, aplicarte en un caso por caso sobre cuál sería la mejor de todas las formas. Y sí que creo que para un desarrollador pequeño, pues lo que hemos hecho en AIBIA, en la Madrid Games Week, dar sitio para que se puedan exponer esos juegos y para que puedan tener un sitio en el Meet to Match prácticamente todos los juegos que se apuntaron. O ponerte ir a ciertos eventos internacionales, etcétera, etcétera. Creo que es sin duda alguna un paso adelante muy importante. ¿Vale? Para hacer esto tienes que tener un videojuego que tenga un cierto contenido, un cierto número de horas, un cierto número de contenido suficiente como para poder estar delante de estos públicos, delante de toda la gente que va ahí. Pero en estos eventos tienes toda la prensa, tienes todos los influencers, tienes todos los comunicadores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los que destacan lo hacen mucho, son algo muy potente. El Meet to Match lo que te hace es que te enseña cuál es la realidad de las empresas. La gente que va ahí no va verdaderamente o normalmente no va a perder el tiempo, va a ver si hay negocio. Quieren ver una serie de cosas. Quieren ver una presentación estructurada, quieren ver un programa de desarrollo estructurado, quieren ver un equipo o a ser posible, por lo menos, las necesidades generadas de estos equipos que voy a generar. No tengo un grafista aquí, pero no te preocupes que lo voy a contratar para poder acabar esto. No tengo aquí 2 personas que se encarguen de programar, pero las tengo localizadas y las voy a contratar para poder acabar este proyecto. Porque sé que necesito 2 programadores y un grafista, por ejemplo. ¿Vale? Y todo esto ayuda muchísimo, pero sobre todo el feedback que recibes con esto es de verdad, yo creo que de verdad no tiene precio. O sea, la gente que volvía del Meet to Match que organizamos uno en Barcelona, organizamos otro en Madrid, la gente que volvía a estos Meet to Match han conseguido progresar. Hemos tenido casos de cerrar contratos con éxito después de los Meet to Match. Es verdad que a lo mejor es un año después, pero sí que aportan una parte que yo creo que no se puede dar en información o que no se puede dar en una charla, o que es la realidad del negocio, la realidad de lo que están buscando las compañías. Oye, a lo mejor yo busco una cosa como Bandai Namco y mi vecino está buscando una cosa contraria. Y a lo mejor el de enfrente está buscando otra. Y al estar todos en los Meet to Match, yo creo que sí recibís o sí percibís verdaderamente cómo encaja vuestra creatividad con las necesidades de los clientes, o con las necesidades de un fondo de inversiones que quiera invertir, etc. Por eso yo las considero una herramienta básica. Y hacerlos bien, ¿eh? O sea, hacerlos
de forma que la gente que vaya para comprar tenga objetivos, que la gente que presente sus proyectos se los haya currado, tenga cosas pues hombre, siempre es muy bueno ver un poquito de gameplay, siempre es muy bueno ver un poquitito de proyección de, mira, tengo aquí 2 minutos, pero quiero que sean 2 horas en esta calidad, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que veis en el Meet2Match. Hay una cosa que yo quiero que entendáis y como se me estaba grabando, que parece bien, quiero decirla con mucha diplomacia, está viniendo al videojuego, al mercado del videojuego, dinero como no ha venido nunca. Como no ha venido nunca. Es decir, el nivel de inversiones que se están viendo entrar en el videojuego son exponencialmente mayores de lo que ha habido nunca. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué no llegan aquí. No si hay o no hay, por favor. Vais a ver dentro de nada juegos lanzados, y yo os he dado el dato de uno que vamos a distribuir nosotros, pero vais a ver juegos lanzados, todos son de cientos de millones de euros de inversiones. Y no estamos hablando de uno o dos, ¿eh? Y con la nueva generación los costes de desarrollo se encarecen. Entonces, esto, y cuando hablamos de inversiones, pues bueno, pues los publishers que están invirtiendo en la industria, pues están invirtiendo en proyectos con presupuestos. A nosotros nos miran con envidia los señores del cine y nos están empezando a mirar con envidia los señores de las televisiones, ¿eh? Pero no aquí en España, una vez más, ¿vale? Pero a nivel global, la facilidad para generar proyectos, ¿vale? Es una característica que en donde se tienen los entornos ya establecidos, sí funciona. Estoy pensando, por ejemplo, en Nordic, en Escandinavia, una comunidad de desarrollo que es ejemplar. Por ejemplo, en todo el entorno americano, sobre todo en California, pero no solo, ¿eh? Ahora se está yendo mucho a Texas también, se está yendo mucho a Nueva York. Entonces, no solamente en una zona concreta, ¿vale? Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos en España? ¿Vale? Yo creo que a veces nos metemos mucho con nosotros o no apreciamos los activos que tenemos. Tenemos un país donde mola vivir, ¿eh? De verdad, yo no sé a vosotros, los estudiantes que tenéis aquí, pero si te dicen que vale, te doy un puesto de trabajo en Bucarest o te quedas en Zaragoza, pues yo no sé cuántos iríais a Bucarest, pero no es el mejor sitio del mundo, ¿eh? O a Cracovia, o a Kiev, en Ucrania. Todos estos son sitios donde hay estudios y estudios muy grandes, ¿eh? O sea, no son 2 personas, ¿vale? Y tú dices, hombre, todo esto, no hay teletrabajo, no podríamos empezar a hacerlo desde aquí, no podría yo. Pues bueno, pues eso son activos que sí que podemos poner encima de la mesa, ¿vale? Aparte de esto, el hecho de que el país sea seguro no es solo seguridad personal o seguridad de robos, etcétera, que lo somos un país muy seguro de esto. Hablo de seguridad jurídica, ¿vale? Para mí es muy importante. Oye, yo hago un contrato contigo y si no nos ponemos de acuerdo acabamos en un juez que va a aplicar unas normas razonables, que yo ya conocía de antemano cuando firmé el contrato y tú también, ¿sabes? Y esto también lo tienes y no lo tienes en todos los países del mundo tampoco, ¿eh? No quiero citar, pero hay algunos de nuestro entorno que no son tan fiables como nosotros. Entonces yo creo que todas estas cosas sí las tenemos, ¿vale? Luego, tenemos ya ahora mismo ya, en mi opinión, gente formada. Yo creo que ya sí que empieza a haber gente que sabe cuando hablas de un videojuego lo que está haciendo, que sabe lo que quiere hacer, que tiene ideas claras sobre, mira, he visto estos 4 videojuegos, esto me gustaría hacer yo, etc. O sea, yo ya sí, ya no te llega uno diciéndote, mira, esta es mi idea, esto es lo que tengo, ¿qué te parece? Sino que la gente ya viene con un desarrollo hecho, con una serie de cosas ya centradas. Yo creo que eso también se puede mejorar, pero pero ya está. ¿Qué nos falta? Pues yo, por llevarlo al extremo, os diría que yo creo que tenemos muchas empresitas de 3 personas con 3 ideas distintas, pero nos falta esa idea que haya sumado los 3 primeros para tener una empresita de 9. Es decir, nos falta la cultura de juntarse para hacer un proyecto un poquito más grande, para poder hacer algo que sea un poquito mejor, ¿vale? En lugar de, vale, yo soy el dueño de mi castillo y desde mi garaje llevo mi propio proyecto. Y yo creo que eso es una cosa que vamos, facilita muchísimo el camino del éxito. Porque al final esto es talento y si juntas mucho talento o si juntas más talento, normalmente vas a tener más capacidad de poder impresionar, de poder vender tu proyecto.
esto por un lado. Por otro lado, nos falta tradición, pero yo la tradición, sinceramente, mira cómo estamos hoy todos en esta de Zoom, exactamente igual que estaríamos en cualquier otro evento de cualquier otro país del mundo. Entonces, yo esto no lo veo como tan complicado, tan problemático. Sí, montar los Meet to Match, sí, montar las presencias en eventos, sí, poder, y sé que hoy está aquí el Gobierno de Aragón, pues sí, poder instar a las autoridades a que apoyen al sector como se apoyan el resto de las autoridades de Europa. Yo no me quiero ir más lejos, pero Europa sí que es un marco donde nosotros deberíamos de fijarnos, ¿no? Y el resto de las autoridades europeas apoyan al sector. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos todavía un poquito más de camino. Y también quiero decir una cosa, que dentro de todo eso, ya desde AEBI reconocemos que ya los gobiernos de las distintas entidades nacionales, regionales, o autonómicas y locales ya tratan al videojuego de una forma muy diferente. Yo personalmente he estado con una serie de ministerios, estamos con una serie de autoridades, no quiero aquí decir con cuántos y dónde, pero sí han hecho ver lo que se echaba de menos hasta ahora, que es que cuando, por ejemplo, por poneros un ejemplo, cuando yo voy a la Gamescom, nos viene a la gente que hacemos desarrollo de negocio, a una serie de gente senior de la industria, nos viene el alcalde de Colonia a decirnos qué importante es para nosotros esto. De verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Y mira lo que era la Gamescom, lo que los habéis visto al principio, cuando estaba en el Leipzig, y mira lo que soy. Bueno, no, perdón, el año anterior, 350 personas. Entonces, yo creo que esto también nos lo estamos ganando, pero estamos un pelín por detrás del resto. ¿Vale? Pero una vez más, creo que está ahí encima. O sea, yo creo que si mañana vamos y le decimos a alguien, mira, por favor, necesitamos porque viene una persona representativa de la industria a nivel internacional, porque viene no sé quién, yo sí que creo que ahora ya, pues bueno, pues la gente sí sabe lo que es un videojuego. Es mejorable siempre, siempre. Las ayudas tienen que ser más, por supuesto. El apoyo tiene que ser más, por supuesto. Pero yo sí querría decir una cosa, y es, yo antes que pedir ayudas públicas, antes que pedir tal, yo me gustaría que todo el mundo reflexionara sobre una cosa, este es un sector rentable. Si tú no eres capaz de atraer la inversión privada, algo a lo mejor tendrías que replantearte, ¿vale? Y dentro de eso vas a atraer mucha más inversión privada si tienes una desgravación fiscal. Vas a atraer mucha más inversión privada si tienes una ayuda que te pague X meses de desarrollo. O sea, que por favor, en ningún momento estoy diciendo que no se deba de perseguir, como estamos haciendo desde AEBI, como estamos haciendo desde todo, el apoyo a la industria local, ¿vale? Los fondos, todos los fondos europeos que vienen ahora para la transformación digital. Todo esto lo tenemos que hacer, ¿vale? Pero yo siempre lo pondría, lo pondría detrás de, porque tengo un proyecto muy bueno, porque sé que este proyecto va a llegar a muchos consumidores, porque sé que puedo hacer para mejorar, y si tengo la financiación, lo puedo mejorar, ¿vale? Al contrario que otras industrias audiovisuales que parece que viven más volcadas en lo que es el apoyo público para poder subsistir. O sea, yo no critico en absoluto. Sí diría que en el caso del videojuego esto no es lo que ocurre. ¿Vale? Entonces yo lo pondría detrás. Y dentro de eso, por supuesto, todas las ayudas. Que se puedan producir más ayudas es otra de las cosas que hay países de nuestro entorno, Francia, Alemania, que dan más ayudas al sector que España. Entonces yo creo que esto es una cosa que tenemos que mejorar. Pero ya hay ayudas en España, o sea que no estamos ya en el cero absoluto, ¿vale? Y con esas cosas yo no veo por qué no se va a poder hacer un caso de éxito, un estudio de éxito, ¿no? O sea, yo lo que os empujaría es formación, saber en qué programáis, saber cómo estáis programando, saber qué estáis vendiendo, saber qué coste va a tener el poder hacer un upgrade al juego, o sea, formación, la parte en la que podáis y verdaderamente todo lo que podáis. Y segundo, ganas, es decir, oye, que proyectos de 2 o 3 personas que salen adelante en el sector de los videojuegos los hay todos los días. Es verdad que son más los que no salen adelante, pero también los hay que salgan. Y sobre todo, yo creo que si tienes que pasar por un primer proyecto que no salga del todo bien, vas a aprender muchísimo más
normalmente de este proyecto y de esta aventura que si no lo has hecho. Yo creo que ahí, para que podría salir adelante, no lo dudéis, y qué hacer para que salga adelante. Siento por repetirlo, el Meet to Match. Para mí sería la parte básica de qué os va a enseñar de cuánto vuestro propio sueño tiene pies y cuánto este sueño, pues bueno, pues puede ser muy complicado sacarlo adelante, ¿vale? Porque viene un publisher y te dice, mira, es que este sector, este género ya no funciona, o porque este tipo de multiplayers o este tipo de tal, pues estamos viendo, viene una tecnología dentro de 3 meses y estamos viendo que se va a quedar obsoleto, ¿sabes? O sea, cosas así. Entonces yo con esas dos cosas sí que creo que bueno, que deberíais intentarlo, ¿vale? No, yo me libre de decir lo contrario, vamos. Y, por cierto, desde ahí damos ayudas para a los premios a los mejores. Entonces, espero que el año que viene alguno de los que está aquí hoy en la charla sea uno de los ganadores.